de Investigación y Posgrado de la Escuela Nacional de la Magistratura del Tribunal Supremo de Justicia, 13 años. Me permito tratar de ser lo más sucinto en el currículum de la institución, fundado según Gaceta Oficial número 395-300 de fecha jueves 26 de julio de 2012, resolución del Tribunal Supremo de Justicia que titula lo siguiente: resolución mediante la cual se crea el Instituto de Investigación y Posgrado de la Escuela Nacional de la Magistratura y se aprueba el reglamento general de este instituto. El instituto está adscrito al Poder Judicial venezolano en su institución rectora, Tribunal Supremo de Justicia, y administrativamente desde la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y la Escuela Nacional de la Magistratura. Sin embargo, goza de autonomía académica, pedagógica, a través de su documento rector adscrito al Consejo Nacional de Universidades, ente que acredita los estudios de posgrado. Excusamos hoy al magistrado Luis Damiani, tiene sala plena nada más y nada menos, y no puede estar con nosotros esta tarde. Sin embargo, expresamos el saludo para todas y todos ustedes, especialmente para nuestro invitado de hoy, el profesor Ubaldo García. Un aplauso para el profesor que nos visita. Y al general Pompeyo Torrealba, que también está con nosotros aquí en esta tarde. Ubaldo García, pregonero, Táchira, 1 de abril de 1958. Para los que no hablan gocho, yo soy de Barinas, estamos ahí en los límites. A los que son de pregonero, les dicen chácaros. Quiere tener un chácaro aquí. Educación primaria en pregonero, educación media pregonero, Valera, Rafael Rangel, Mérida, Liceo Libertador. Ustedes están viendo ahí, los pregonereños y pregoneras tienen un espíritu aventurero, no sé por qué, profesor. Fíjate, ya, educación primaria en pregonero, en Valera y en Mérida, y ahí andaba el hombre. Ingeniero agrónomo, Universidad Nacional Experimental del Táchira, UNEC 81. Licenciado en Educación Agropecuaria, Universidad Simón Rodríguez de Caracas. Profesor jubilado, Escuela Técnica Agropecuaria de Boconó, Estado de Trujillo. Conductor programa radial Al Pregón de la Historia, Boconesa 107.3, 6 años. Conductor programa TV Memorias, Teleboconó. Conductor programa de televisión Historia Viva, Tu Canal Boconó. Conductor programa radial Cabalgando hacia Carabobo, Radio Nacional de Venezuela. Presidente de Fundación Amigos de Nuestra Historia, Boconó. Autor Anécdotas de Nuestra Historia, Editorial Arturo Cardoso, 2018. Aquel año 1820, Los Tratados de Trujillo. Otros libros de Santa Ana, Carabobo, 2021, Editorial Cardoso Trujillo. Caminos del Sur, serie audiovisual. Presidente de la Comisión Cristóbal Mendoza del Panteón Nacional, orador de orden en esa oportunidad hace un año. Presencia de Bolívar en Trujillo, de Editorial El Perro y la Rana. De la capitulación al presidio, Miranda, 2018. Y otro, Bolívar abogado, así como interrogante, 2019. De eso va a tratar él también un poco en el día de hoy. Los invito a ponernos de pie para escuchar, por favor, el Gloria al Bravo Pueblo, himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Respetando la virtud y honor.
Pueden sentarse, por favor. Gracias. Agradecemos la presencia de todas y todos ustedes, alumnos, alumnas, profesores, profesoras, personal directivo del instituto, profesor Henry, todos ustedes, de verdad, nuestro agradecimiento. Bueno, igualmente vamos a tener la oportunidad, se lo decía el profesor Ubaldo, ahora con la modernidad, transmisión para todo el mundo desde aquí. Bueno, profesor Ubaldo, damos la bienvenida y como usted, el general Pompeyo, dijo que usted era artillero, adelante con la artillería. Muchas gracias por su presencia, profesor. Bueno, voy a hacer una introducción a la conversa y después me paro para poder leer algunos documentos. Muy buenas tardes a todos, mi cariño, mi fuerza desde mi corazón patriota para todos los presentes. Le cuento, doctor, que tengo una barra de mujeres trevillanas que me acompañan en Caracas. ¿Ah? ¿Ah? Eso sí está bueno. Eso no lo sabe mi esposa todavía. Qué gusto de estar aquí. Para mí es casi increíble estar aquí entre ustedes, entre los abogados. El Libertador dijo, en Caracas hay guerreros, en Bogotá abogados y en Quito sacerdotes y curas y monjas. Es un gusto muy grande. Gracias desde Zamudia por ustedes, porque ustedes han impulsado este encuentro. Muchas gracias. Desde el principio he sentido que es así. Y con un invitado de lujo, en general, diputado ahora a la Asamblea Nacional. Entonces ya lo he cambiado 3 veces, 4 veces en mi teléfono. Lo tenía como coronel Pompeyo, después doctor Pompeyo, porque le dieron un doctorado en estos días, honoris causa. Después general y ahora diputado. Y uno que cree que ya cuando está viejo ya no va a seguir subiendo, y usted la escalera no se le ha cerrado todavía, pero en general. Realmente un gusto, bienvenido. Voy a leer precisamente una poesía que me ha sorprendido. Yo sé que Pompeyo ha sido un historiador, pero verdaderamente que me sorprendió con esto. Tiene una poesía que escribió hace como unos 20 años. Sí, y es una larga poesía, no tanto como el Canto a Junín, que tiene 908 estrofas, el Canto a Junín, el de Olmedo. Eso, uno empieza a leer el Canto a Junín y cuando ya va en la mitad se le olvidó lo que está leyendo en el principio. Es una cosa, pero aquí una hermosura. Voy a leer una parte de esto que escribió nuestro invitado. Dime la verdad, si es que es posible descifrar el enigma cual misterio de cómo pudiste convivir tan solo, habiendo tanta gente de por medio. Esa tu interna soledad profunda que te acompañó incluso hasta tu muerte, la que quisiste ahogar con tus amores entre damas amantes de quererte, sin saber que tu destino era divino y de amar a tus amantes a la suerte, de quererlas a ratos entre la gente en tu intento de vivir como un humano. Dime la verdad, ¿será que es de un hombre tan sublime y gigante cual tarea tan solo posible a los dioses del Olimpo? ¿Y qué expertos en esas vides sean? Tú, Padre Libertador Simón Bolívar, dime la verdad, te lo suplico, para salir del laberinto de tal duda que tu genial y apasionante actitud nos crea. Esto está acá como para meterlo debajo de la almohada y seguir cuando nos quite el sueño. Muchas gracias, verdaderamente. Es un gusto. Bueno, el compromiso de hoy es hablar de Bolívar jurista, Ave María. Yo en un principio como que no había internalizado la tarea y le dije a mi esposa, mire esto, porque habíamos hablado de Bolívar abogado con una interrogante. Bolívar abogado, ¿sí? Y quería hablar de eso, porque hicimos una investigación. Cuando digo hicimos, somos mi persona, Ubaldo García de Boconó, y Eduardo Zambrano
arquitecto, historiador y paleógrafo de Betijoque, Estado Turbí. Hemos estado juntos bastante tiempo en la investigación y hemos sacado varios libros ya en dupleta. Eduardo es un acucioso investigador. Hoy en día está difícil porque él sufre de Parkinson y el Parkinson ha venido avanzándole mucho y sufrimos mucho con Eduardo. Y hay veces que en la medida que llegan días especiales, en las redes se saturan las redes de cuentos que coinciden con ese día. Por ejemplo, el Día de los Enamorados sacan siempre una carta tergiversada del Libertador que escribe desde Guayana, donde él hace un llamado a los que están en el extranjero para que vengan a ayudar y habla de la amistad. Pero lo malo de la película, que ya sabemos quiénes son, los que no quieren a Bolívar, los aristócratas, los que le meten la rueda, la tranca, la carreta para que no ande, y eso no es nuevo, de ayer y de hoy. Entonces tergiversan las cartas y echan barro a las cosas para crear discordia, y esas cartas fueron tergiversadas. Igual que el tema de Bolívar, he arado en el mar. Hicimos una investigación y llegamos a la conclusión de que Bolívar no dijo he arado en el mar, no lo dijo. No hay un documento. Pero si usted a cualquier persona en una esquina le pregunta he arado en el mar, ¿quién lo dijo? Seguro que le dice Bolívar, Simón Bolívar. Y le arrimaron, y discúlpeme la palabra, esa frase tan horrible, tan de fracaso, a un hombre como el Libertador, que fue un hombre de éxitos, y que si se murió solo o enfermo, pues todos nos morimos de alguna cosa, pero la obra de él quedó, y él no aró en el mar. Eso es mentira. Él escribió una carta en sus últimos meses para el general Juan José Flores. El general Juan José Flores era un amigo muy bueno, también traidor, que al final traicionó la idea del Libertador y se hizo lo que no quería el Libertador en el Ecuador. Y Juan José le escribe a Bolívar ya cuando estaba en ese último año y le dice que en el sur hay muchas revoluciones, que hay un grave problema porque hay muchas revoluciones. Se usaba el término revolución, lo investigamos en muchos documentos. Se usaba el término revolución para señalar las huelgas, el desacuerdo, la gente que protestaba en contra de los republicanos. Entonces, eran los que estaban en desacuerdo con que se creara una república donde se incluyera el pueblo. Esa gente. ¿Quiénes? Ya sabemos también quiénes eran. La Iglesia Católica encabezando con los aristócratas y lo que había quedado de los españoles, los que tenían negocios, los que tenían la vaca amarrada y ahora querían seguir ordeñándola. Entonces Juan José, el general, le dice que hay muchas revoluciones. Entonces Bolívar le contesta: el que usa una revolución ara en el mar, refiriéndose a los que están atacando. Y esa frase la fueron sacando y la fueron mudando, le cambiaron el verbo. Le cambiaron de lo general a lo personal. Él no dijo jamás. No hay una prueba. Le cambiaron el sentido y la fueron cambiando. Hay un historiador, Gross, del año de 100 años, que fue el primero. Después otros colombianos le hicieron otro maquillaje hasta que repitieron tanta la mentira que se quedó, y la copió Lecuna y la copió del pueblo de aquí como si hubiese sido cierto. Entonces escribimos un artículo grande sobre eso, y con el tema de que Bolívar era abogado hubo un movimiento, no sé, ustedes sabrán, seguramente sabrán que aquí hay muchos abogados, casi todos eran abogados. Hubo un movimiento para cambiar el día del abogado. El día del abogado es el día del nacimiento de don Cristóbal Mendoza. Y nosotros estábamos en plena construcción del expediente para llevar a Cristóbal Mendoza al panteón. Cuando escuchamos eso, hubo un planteamiento en la Asamblea Nacional y hubo una propuesta
en la Asamblea Nacional para que se cambiara para el 3 de junio, porque el 3 de junio la Universidad de San Marcos en Lima le dio un título, decían ellos en la propuesta, al Libertador de abogado, y que le hicieron hasta exámenes. No fue que Bolívar había dicho, no, yo no quiero un título nobiliario, como un título honoris, no, honorífico. Yo quiero que me examinen. Y entonces examinaron a Bolívar y lo llevaron al Paraninfo de la Universidad Pontificia Real, que era una universidad. Claro. Por ese es el cuento, lo que le estoy diciendo. Y le dieron un título. Y entonces nos causa tanta extrañeza porque uno ha leído unos cuantos documentos y conocemos casi al dedillo la forma de escribir del Libertador, la forma de ser del Libertador. Si el Libertador se hubiera graduado de abogado, existieran documentos con cartas de él donde él hubiese sacado filo a eso, indudablemente. Y él no menciona ni antes del 3, ni después, ni durante el 3 de junio de 1826. Entonces uno se queda así con la extrañeza de dónde salió esto, qué fue lo que pasó aquí. Empezamos a investigar y hicimos un libro que yo lo tengo digital. Si ustedes quieren, puedo enviárselo al que quiera, se lo puedo enviar digital a su teléfono para que lo lean, porque está toda la investigación completa. Al Libertador le hicieron un elogio, un recibimiento, que era un acto común en esa universidad, que era la universidad más aristócrata, es la más vieja de la América, la Universidad de San Marcos de Lima, y era la más aristocrática en ese tiempo. Los profesores de la Universidad de San Marcos estaban en contra del Libertador cuando estaba en la campaña antes de Ayacucho, antes de Junín y Ayacucho, y escribieron. Y la Riva, que es el que le hace el elogio al que le dan el micrófono, era un enemigo del Libertador, porque encontramos documentos donde él habla mal del Libertador. Pero cuando el Libertador empieza a avanzar en esa campaña tan productiva y tan increíble, y se da Junín y después se da Ayacucho y logra la liberación, entonces los catedráticos y los magistrados de la Universidad de San Marcos dicen, pero bueno, ¿y entonces ahora qué hacemos? Ahora vamos a domar a la bestia. Y se le acercan al Libertador y se ponen una careta y se cambian de ropaje y se le acercan para invitarlo a la universidad para hacerle un elogio, un recibimiento que le hacían a los hijos de los virreyes, a los virreyes, que los hacían cuando había un cambio de príncipe en España, que se lo hicieron a San Martín, que era monarquista. Eso no le gusta que digan los argentinos y los peruanos, no les gusta, pero era así, porque los documentos lo demuestran. El general San Martín no dio ni una sola batalla en el Perú, ni una. El general San Martín vino con un ejército a pactar, porque traía un cuadernito escrito de una secta masónica. Yo no sé si aquí hablan masones. Yo sé muy poco de eso, pero es la verdad, se menciona, y él no dio batalla, él hizo pactos. Declaró la independencia y dejó vivito y coleando el ejército como si nada, no hubo ni un solo combate. Y después viene Bolívar, que es quien libera al Perú. Pero entonces ellos allá dicen que fue San Martín, que Bolívar no. ¿Por qué? Porque Bolívar era republicano, porque ellos, la aristocracia limeña, no querían una república, ellos querían que se fueran los españoles para quedarse la aristocracia con un sistema igual sin que cambiara nada. Pero el Libertador no tenía medias tintas. El Libertador era un hombre como fue en Trujillo, en Santana, cuando le miró la cara a Morillo, y entonces ahora ya era 1826, los catedráticos dicen vamos a traerlo a la universidad, vamos a cepillarle la espalda, vamos a tratar de domar la fiera por otros métodos, y lo invitan a la universidad. Y en el tercer tomo de Lecuna, de las obras completas, en una página, que ahí la tengo en el teléfono, si queda tiempo se la puedo leer, hay un escrito del Libertador que no tiene fecha,
que no se sabe en qué lugar, pero él dice allí, en ese escrito, dice: estoy en la cumbre de los que saben, de los que conocen, estoy junto a los magistrados de la universidad y me siento tal y cual palabreándolo. Eso no tiene final ni tiene, y esa es la única fuente que se usa y que se ha usado para decir que Bolívar fue abogado. Eduardo Zambrano y mi persona empezamos la investigación fuimos electrónicamente a la Universidad de San Marcos y encontramos un escrito, un libro de un actor, Barcasel, que habla específicamente del momento, de la hora. Tenemos hasta el examen que le hicieron, pero a otro, Urueta, que era un muchacho que fue quien fue examinado ese día en la mañana, ese día 3, y hasta la tarde, y después llegó Bolívar a las 3 de la tarde, porque está el detalle íntegro de qué fue lo que pasó, y entonces ponen al arriba, que era el enemigo, ahora se convirtió en amigo, y le dice un poco de cosas hermosísimas. Y hay un detalle tan increíble que dice que le dio dolor de estómago al orador, así como que a mí me dio dolor de estómago y le toca retirarme, y entonces el general termina la exposición, y entonces pusieron a otro, y tiene el nombre, y estaba el rector. Pero los que han investigado, los que han hablado de Bolívar abogado, no toman en cuenta eso, solamente toman el extracto de Lecuna. Entonces nosotros tuvimos un enfrentamiento con un magistrado de apellido Lucio Díaz, creo que se llama. Incluso lo mencionamos en el libro, mencionamos al doctor, ¿cómo se llama el magistrado? No, diputado, se me olvida el nombre. Sí, ya va. Bueno, déjenme que me acuerde. Y ahora es mi amigo, somos amigos, y mencionamos porque consideramos que estaban equivocados y nos sometimos al debate en búsqueda para acercarnos a la verdad, porque era que además se estaba amenazando la figura de Cristóbal Mendoza, el trujillano, para quitarlo de ahí. ¿Por qué? Si Cristóbal Mendoza es un hombre pulcro, un ciudadano. Entonces llevaron eso a la asamblea, hicieron un planteamiento en la asamblea para cambiarle. No sé si ustedes saben, eso hace como unos 3 años. Y a mí unos diputados me avisaron temprano que la discusión iba a ser a las 10 de la mañana y fue a las 11 y nos dio tiempo. Eduardo y mi persona nos movimos y escribimos un extracto de las 10 cosas, porque no podíamos enviar el libro, ya teníamos el libro. Y enviamos un extracto que decía las 10 razones por las cuales Bolívar no recibió un título de abogado en San Marcos, para que lo leyeran rápido. Lo leyó Eddie Varela, lo leyó el mismo doctor Rodríguez. Y cuando empezaron la discusión se dio allí, porque eso lo televisaron, yo la vi completa. Llega un momento en que el doctor Rodríguez dice: vamos a suspender la decisión, vamos a nombrar una comisión que haga la investigación más, porque para estar seguro de lo que estamos haciendo, y entonces se nombró la comisión y se dejó de esa manera. Y eso se dejó de esa manera y se quedó de esa manera. Eso se congeló. A nuestra manera de pensar, yo particularmente creo que hicimos muy bien, porque no cometimos un error. Si un día aparece porque más un error. Sí. Más un. Sí. Porque no existe el título que le dieron, no existe. Nadie lo ha mostrado nunca. No hay. El embajador del Perú, que se llama Alexander Yanis, que hoy en día está en Bruselas, es mi amigo. Hicimos la pregunta, la investigación con él, y él fue a la universidad y solicitó que revisaran los archivos y nos envió
el resultado, lo tengo en mi teléfono, si queda tiempo lo leo, no hay ningún problema, en donde la rectora actual de la universidad, hace 3 años atrás, dice que no hay ninguna evidencia en los archivos de la Universidad de San Marcos para un título para una persona que se llame Simón José Antonio de la Santísima Trinidad. Entonces, los que quieran aquí tengan dudas de mi palabra, les puedo enviar el libro, porque es un debate y estamos contentos porque se detuvo ese momento, pero que si después aparece alguna evidencia no hay ningún problema, pues, porque la dialéctica da para todo y pudiéramos entender si es que aparece un documento. Porque cuando hay estos exabruptos de cambio de cosas, normalmente lo que ocurre es que se rompe lo que se llama la relación espacio-tiempo en la historia, que es la razón por delante y la lógica por delante en algunas cosas que dicen que ocurrieron, pero que no tienen cuadre en el tiempo ni en el espacio. Como voy a sacar de nuevo al perro nevado, como el perro nevado. ¿Sí? Nos metieron el perro nevado. ¿Ah? Y una persona en un campo me dijo, entonces usted está diciendo que no existió. No existió. Entonces usted quiere decir que no había perros cuando eso. Claro que había perros. ¿Ah? Y si los hombres se iban detrás del libertador que pasaba por Boconó, por Niquitao, los hombres se iban, los perros se iban con ellos también, porque el perro se va por donde va el agua. Perro hubo en el ejército, pero un perro como Nevado, un perro de ese tamaño, un perro gigantesco, que le regalaron al libertador en el año 13 y murió en el 21 en Carabobo. Dios mío, del año 13 al 21. ¿Saben ustedes? Bolívar fue para Haití, fue para Bogotá 2 veces, fue para Jamaica, fue para Haití, fue para Guayana, después dio la batalla de Boyacá, después vino para Carabobo en el 21 y el perro iba con él. ¿Ah? Don Tulio Febres Cordero escribió tradiciones y cuentos para niños del páramo, y es una belleza, porque es el patriarca de las letras merideñas. ¿Ah? Pero es un cuento. No, pero siguieron repitiéndolo, y muchas autoridades lo han repetido y ya llegó a parecerse a la verdad. Pero no cumple la función. ¿Por qué? Porque no cuadra el espacio ni el tiempo. Entonces, eso es importante. En un principio creí que pudiéramos hablar en este conversatorio, que me gustaría que interactuáramos, que si queda tiempo ustedes puedan preguntar. Pero cuando el nombre del conversatorio se le cambió para jurista, Bolívar jurista, entonces ya yo dije, bueno, ahora tendré que ponerme a conversar de abogacía tal vez y de jurisprudencia entre jurisprudentes, y esto sí es imprudente para una persona que se atreva a estas lides. ¿Quiere algo ahí para leer? Sí, no hay problema. Lo que pasa es que él es artillero, el general es artillero y le gusta estar. Primero y principal, un saludo cordial, bolivariano, patriótico, nacionalista a todos los aquí presentes, y un abrazo muy especial para mi directo amigo, el profesor Waldo García, con quien tengo el honor de compartir varias ideas desde hace unos 4 años atrás que nos conocimos vía telefónica. Y precisamente yo quisiera, en complemento y para mejor entender todo lo que nos está diciendo el profesor, yo les voy a decir algunos detalles para que ustedes puedan apreciar en su justa medida la situación que tenemos en cuanto a una
distorsión de la historia en varias situaciones muy particulares con nuestro libertador Simón Bolívar. Y les voy a explicar el porqué de eso. Fíjense lo siguiente, yo estuve precisamente en mi biblioteca personal, tengo unos 386 libros sobre el libertador, que la gente pudiera decir que son muchos, porque a veces nosotros tenemos en nuestra biblioteca 4, 5, 10 libros, y cuando yo hablo de 386 libros que tengo en mi biblioteca personal sobre el libertador, la gente dice, el general tiene muchos libros. No, no tengo nada. Me fui a la Biblioteca Nacional y en la Biblioteca Nacional hay 4.926 libros sobre Bolívar. Y seguí investigando y voy por 9.500 libros escritos sobre Bolívar. Entonces tener 386 para mí no significa muchas cosas porque es un pedacito nada más. En esa investigación que fui haciendo y tratando de hacer y organizar un libro que lo tengo a mitad de camino, que lo llamo precisamente Bolívar, dime la verdad. Y dime la verdad, ¿por qué? Porque llegué en un momento a la conclusión de que nadie me estaba diciendo la verdad sobre muchas cosas. Y entonces empecé a buscar, yo soy hijo de la escuela del porqué. Desde niño, desde que estaba en la escuela, desde que estaba, siempre me castigaban los maestros. Pero es que usted pregunta mucho, muchachos, porque yo todo lo que decía el maestro, el profesor o la maestra, yo le decía, profesor, ¿y por qué es eso? Entonces ponía en 3 y 2 a los profesores. Eso me ocurrió hasta en mi curso de Estado Mayor, a todos los niveles, el porqué, el porqué, el porqué. Entonces resulta ser que investigando yo para hacer mi libro sobre Bolívar, yo quise hacer una investigación no solamente documental, sino presencial con algunos, y empecé a averiguar con mis amigos, con mis compañeros, con los sabiondos de Bolívar, de cuáles eran los mejores libros sobre Bolívar. De manera tal de yo tratar de copiarme, porque yo digo un dicho muy vulgar que dice, nada se escribe, todo se copia. Entonces resulta ser que nosotros somos unos copiadores de primera, pero lo importante es saber de dónde nos vamos a copiar, porque cuando nos copiamos mal es que ocurre lo del perro de Bolívar, donde ocurre lo del libertador abogado, y una lista que la tengo aquí que voy a tratar de leerse, de detalles que resultan ser dudosas su procedencia. Entonces empecé a averiguar y le preguntaba a fulano y a sultano y a mengano, ¿cuál es el mejor libro que usted considera sobre Bolívar? Porque yo quiero leer el mejor libro, el que me recomienden. Y me recomendaban a Gerald Masur, un alemán, y el otro era Emil Ludwig. Emil Ludwig fue un caballero que el gobierno nacional tomó como referencia, porque el tipo hizo la biografía de Washington, hizo la biografía de Beethoven, hizo la biografía de Napoleón. Entonces el tipo fue contratado por el gobierno nacional el siglo pasado para que hiciera la biografía oficial del libertador. Entonces me di a la tarea de buscar y logré conseguir ese libro en la Biblioteca Nacional, de la cual lo que hice fue sacarle fotocopias, lo tengo fotocopiado. Lo tengo dentro de mi libro y me leo Emil Ludwig, pero resulta ser que cuando leo Emil Ludwig aparece una figura de un señor llamado Felipe Larrazábal, un libro que el presidente Hugo Chávez en vida lo mandó a publicar, y creo que sacamos 1 millón de libros de Felipe Larrazábal. Es posible que muchos de nosotros los tengamos, pero ¿qué pasa con ese libro de Felipe Larrazábal? Por eso es que yo digo que nada se cría, todo se copia. Que Felipe Larrazábal fue uno de los primeros biógrafos que tuvo el libertador. Y ese señor caballero era tan amigo, pero tan amigo de Bolívar, que él pensaba que el libertador no iba al baño. Él no tenía por qué ir al baño porque él era un extraterrestre, ¿verdad? Ese señor no dormía, no orinaba, no utilizaba el baño, no utilizaba papel para limpiarse las nalgas, etc. Era un tipo fuera de lo terrenal. Entonces, como decimos vulgarmente, era un tremendo jalabola. Ese señor, Felipe Larrazábal, resulta ser
que dio origen a que el señor que fue contratado por el gobierno nacional para hacer la biografía oficial de Bolívar, agarró y lo copió. ¿Por qué? Porque si a mí me dicen, hagan la biografía de fulano de tal, en tal país, en la China, en Japón, yo busco una manera de documentarme con algunos autores en Japón para poder hacer la biografía. Porque ¿de dónde iba a sacar ese señor conocimiento, Emil Ludwig, para hacer la biografía de Bolívar? Tenía que haber leído varios libros. Y el primer libro que leyó y que él hace constar como parte de su bibliografía es a Felipe Larrazábal. Entonces ustedes los abogados tienen un axioma que es elemental. El axioma del árbol envenenado. Todo fruto de un árbol envenenado está envenenado. Es decir, todo documento que provenga de algo falso tiene que tener una falsedad en su contenido. Entonces resulta ser que Emil Ludwig se copió de Felipe Larrazábal. Y entonces yo sigo, cuando veo allí, descalifico yo a ese Emil Ludwig y sigo investigando precisamente a ver qué otro autor importante hay que tenga un documento y que tenga una bibliografía y que tenga un libro que yo pueda libar su conocimiento. Y entonces empiezan los amigos míos a decirme, hay otro alemán, pero que es el mejor libro que se ha escrito sobre Bolívar. Y ese libro sobre Bolívar lo escribió un señor llamado, otro alemán, de Emil Ludwig, y el otro es Gerhard Masur. Logré conseguir en la Biblioteca Historia, donde estaba el señor allí, un librero viejo que ya murió, que se llama Jonás Castellano, y resulta ser que logré conseguir a Gerhard Masur. Lo tengo en original, el libro de Gerhard Masur, pero resulta ser que cuando leo a Gerhard Masur se copió de Emil Ludwig, y Emil Ludwig se copió de Felipe Larrazábal, y Felipe Larrazábal era el señor que creía que Bolívar no iba a morir. Entonces nos damos cuenta de aquel cosa que les dije inicialmente, de que nada se cría, todo se copia. Yo queriéndome copiar de ellos, pero resulta ser que todo viene del árbol envenenado, y todo el fruto que dé árbol envenenado está envenenado. Así como nos echaba ese tremendo cuento nuestro querido profesor, ¿verdad?, Ubaldo García, resulta ser que yo tengo una listica pequeña por aquí, porque estoy haciendo un librito que se va a llamar Las verdades ocultas sobre Bolívar. Y precisamente tenemos una lista un poquito grande de detalles, porque la gente fue inventando. Pero eso tiene su razón de ser, tiene su porqué. Eso, tantas cosas que yo he venido buscando el porqué de las cosas, ¿verdad? Entonces resulta ser que yo me remonté y me puse a hacer un análisis de la historia de la historia. Fue el documento que verdaderamente me costó más para ese libro que estoy haciendo. Hablar, tuve que buscar libros de filosofía y tal cosa para poder entender cuál es la historia de la historia. Entonces resulta ser de que me percaté de que en el siglo, a mediados del siglo XVIII, resulta ser en 1758, 1760 por allá, resulta ser que surge una escuela del romanticismo en Europa, específicamente en Alemania, y de Alemania pasó a Inglaterra, y de Inglaterra permeó hacia América, y permeó hacia acá, hacia Venezuela también. Entonces resulta ser de que allí empezó a variar y a cambiar, ¿verdad?, todo un proceso de mentalidad de los autores y escritores y de los historiadores. Y eso permeó a América, lógicamente, en 1783. Bolívar nace bajo toda una filosofía de la escuela del romanticismo. ¿Y en qué se basaba la escuela del romanticismo? Que todo era color de rosa, todo era perfecto, todo era bonito, todo era chévere, ¿verdad? Entonces no había posibilidad de pensar de otra manera. Y eso permeó y se mantuvo en América, mientras se mantuvo en Europa, hasta mediados del siglo XIX.
Es decir, que toda la vida de Bolívar estuvo impregnada y la vida también de Felipe Larrazábal estuvo impregnada sobre la escuela del romanticismo, de manera tal de que todo eso estaba allí involucrado hasta que apareció la escuela del realismo y que empezaron a cambiar las cosas, pero ya a mediados del siglo XIX. Entonces, tengo precisamente una lista de elementos que he venido desarrollando y que son los siguientes. A ustedes les parecerá bastante problemático, pero ya van a ver lo que van a escuchar. Los restos mortales de Bolívar. Ahí da para dar una conferencia solamente de los restos mortales de Bolívar. Yo tengo dudas razonadas de que el retrato que tenemos por allí de Bolívar sea de Bolívar. Yo pienso de que es de la cabeza y del cráneo del papá de Bolívar. Tendríamos que dar una conferencia completa sobre los restos de Bolívar en el Panteón. Pero resulta ser que también tenemos aquí el supuesto médico francés. ¿Sabían ustedes que Próspero Reverendo era médico? Que lo que era un curioso. Por ahí pudiéramos dar otra conferencia de 2 horas. El arresto de Miranda. Los doctores y los señores escritores y biógrafos resulta ser que empiezan a hablar para tratar de excusar. El que hace preso a Miranda es Bolívar. Y el que quería fusilar era Bolívar. ¿Ah? Entonces resulta ser que ahí empiezan a ocultarlo porque no hayan cómo explicar, o le echan porquería, ¿verdad?, a Miranda, o le echan porquería a Bolívar. No hayan cómo explicar el hecho de que Bolívar quisiera precisamente fusilar a Miranda. Entonces los mirandinos defienden a Miranda y los bolivarinos, como yo, defendemos al Libertador. Carlos Mar, el padre del materialismo histórico, y resulta ser que fue el hombre que ha escrito más peste y más grosería y más barbaridades sobre Bolívar, fue Carlos Mar. ¿Ah? Cuando le pidieron una biografía. Claro, le piden que haga una biografía y el hombre escribe barbaridades, y su compañero y su amigo, quien le pidió un artículo para ponerlo en una revista, dijo: ¿cómo yo voy a publicar esa barbaridad que te escribí? Entonces los marxistas resulta ser que han defendido a Carlos Mar hasta la saciedad, porque primero lo negaron y después resulta ser que lo aceptaron, de que era cierta el documento que había hecho Carlos Mar, pero pusieron como excusa que Carlos Mar resulta ser que era un novato, que no sabía lo que estaba diciendo, pero lamentablemente esa excusa no tiene validez, porque a los 2 años estaba escribiendo El Capital, que era su principal obra. Entonces, ¿cómo es que un neófito, un muchacho, va a escribir una barbaridad de Bolívar, pero después hace una obra como El Capital? Bolívar y Manuelita. ¿Sabían ustedes que el gran amor de Bolívar no fue Manuelita Sáenz? Sin quitarle los honores a Manuelita, que los tiene. ¿Conocieron ustedes a Josefino Machado Medrano? ¿Sabían ustedes que Manuelita Machado Medrano murió en los brazos de Bolívar? En la tercera oportunidad en que Josefino Machado Medrano lo acompañaba cuando iba a la conquista del sur en 1819. Y resulta ser de que está enterrada por allá en Achagua, y Bolívar hizo locura por esa mujer. Un hombre verdaderamente puede probarse si quiere a una mujer cuando comete locuras por ella. De resto es una compañera, pero cometer locura es un gesto de amor inigualable. Entonces, yo he estado hasta con la ministra de la Mujer, estuve en una oportunidad hablando para tratar de rescatar los restos, aunque sean simbólicos, de Josefino Machado Medrano, ¿no? Ustedes nos escucharon en muchas oportunidades a don Rafael Chávez Frías, mi alumno, durante 3 años en la Academia Militar, cuando pasaba con Marisabel por las calles o en un acto y le gritaban: ¡viva Chávez! ¡viva Marisabel! Bastante lo escuchamos. Así andaba Bolívar en 1813, después de la campaña Admirable, cuando conoció a Josefino Machado Medrano, a la llamada cariñosamente Pepita Machado, y no andaba de brazos con Bolívar por todas estas calles. En la Segunda República completa lo acompañó durante 11 meses, desde aquel 6 de agosto de 1813, cuando entró Bolívar aquí a la capital, y lo declararon, y fue en octubre cuando le dieron el título de Libertador, pero el día 6 de agosto le hicieron 2 actos,
le hicieron el acto normal, que era un te deum en la catedral, que en aquel entonces era la iglesia de San Francisco, y después resulta ser de que en la noche hicieron una gran fiesta y se empataron en amor a primera vista. Una de las muchachas que hicieron un callejón de honor, 6 muchachas por aquí, 6 muchachas allá por allá, se metieron el ojo uno para el otro y resulta ser que soltaron las amarras de Cupido y se convirtieron en amantes durante 11 meses y para toda la vida. Josefina Machado Medrano hizo que Bolívar perdiera la expedición de los Cayos. La gran barbaridad de Bolívar. Allí Bolívar intentó suicidarse. ¿Sabían ustedes que Bolívar había intentado suicidarse 6 veces? Eso, es decir, una persona es tan extraterrestre que no puede cometer errores. La grandeza de Bolívar está por encima de los errores que nosotros podemos conseguir. La verdad sobre Napoleón, Bolívar decía una cosa, pero el sentimiento era otro. No soy Napoleón ni quiero serlo, prefiero mi Iturbide y tal cosa, y toda una historia. Pero Bolívar, cuando estaba por allá con el Perú de la Cruz, simple y llanamente le decía: yo tengo que decir eso sobre Napoleón, pero para mí, yo admiro a Napoleón más que a cualquier otra persona. Sin embargo, me dicen dictador, sin ser amigo de Napoleón. Si digo que soy amigo de Napoleón, más dictador me van a decir. Cuando hubo 870 españoles que estaban en La Guaira y el capitán o el comandante de la guarnición en La Guaira le dice: señor libertador, ¿y qué hago con estos 870 presos que tengo aquí? Y dio la orden peor que quién sabe quién, dio la orden: pásenlos por las armas. Y los pasaron por las armas a 870 españoles. Eso no es historia, eso no es parte de la historia de Bolívar. 8 de febrero de 1814. En el 14, antes de entregar y antes de perderse la Segunda República. Las logias masónicas. Mi querido amigo Ubaldo ha estado hablando de los masones. ¿Cuántas veces Bolívar habló? Pero todos eran masones. Todo el que estaba, porque era una forma de comunicarse en forma secreta, totalmente diferente a lo que existe hoy, la idea de los masones. Entonces, un masón de hoy no es ni siquiera la sombra de lo que eran los masones en aquel entonces. Todo el revolucionario, todo el que estaba conspirando contra los españoles, tenía que ser masón, porque todos esos vericuetos y todas esas escrituras y todos esos secretos eran la forma de comunicarse para poder tener algún secreto en función de la actuación de ir en contra de la corona española. La gran farsa de Fanny Duvillar, la carta, la última carta de Bolívar. Una estupidez. El que hizo eso fue Mendigle. Ahí te lo pongo en la... ¿Ah? El doctor Mendigle, y resulta ser que él fue el que hizo la carta que la llamó la última carta de Bolívar, cuando escribe una poesía para Fanny Duvillar. Bolívar resulta ser que recibió más de 100 cartas de Fanny y solamente le contestó una. Y entonces le atribuyen a Fanny Duvillar esa carta. Resulta ser que esa carta no la escribió Bolívar, le escribió un doctor Mendible, que había sido gobernador de 100 años después. ¿Ah? 100 años después. Entonces imagínense ustedes el fracaso de la primera expedición de los Cayos. Algún historiador que me explique quién fue el que fracasó en la expedición de los Cayos. Bolívar andaba con Josefina Machado Medrano cuidando a la muchacha y mandó al general Sublé para que subiera con 600 hombres hacia Valencia, y allá le hicieron una emboscada a los españoles allá en el sitio de los aguacates. Y bueno, mataron a la mitad de los soldados que cargaron, la otra mitad todavía están corriendo, no se sabe dónde están. La causa de la muerte de Bolívar: el señor propio Reverén dijo que había muerto de tuberculosis y lo dejó en un testamento allí, que murió, le hizo una autopsia, pero si murió resulta ser de tuberculosis, para que ese señor loco, trastornado,
le abre el cráneo a Bolívar y con un serrucho, con una sierra, le sacó la tapa del cráneo y le sacó los sesos. ¿Qué hacía ese señor con eso? El cerebro de Bolívar quedó en Colombia, el corazón de Bolívar lo regaló ese señor allá en Colombia. Y nosotros todavía llamando al doctor Próspero reverendo. Los hijos de Bolívar. Que era estéril, bastante los dijo Bolívar. La gente dice que soy estéril, pero tengo pruebas irrefutables que no lo soy. Y una de ellas fue cuando estuvo en el Potosí y dejó por escrito por allá cuando resulta ser de que dijo: yo tengo 3 recuerdos del Potosí. Y los 3 recuerdos es que en el día de su cumpleaños, que lo iban a intentar matar, y que una dama cuando lo coronó por allá y le puso una coronita allí simbólica allá en el Potosí, le dijo al oído: cuídese el Libertador porque le van a atentar con su vida en la fiesta que le están preparando esta noche. Y el hombre se quitó la patilla, se quitó los bigotes y tuve un hijo, José Costa. Es el más conocido de todos los hijos de Bolívar. Los cumpleaños de Simón Bolívar. ¿Sabían ustedes que él no festejaba su cumpleaños porque tenían la duda? Y hasta que no apareció precisamente su partida de bautismo, no supimos verdaderamente que Bolívar había nacido el 24, porque él daba por descontado de toda su familia que él había nacido era el día de San Simón, que era un 28 de octubre. Esos son unos pequeños detalles para su discernimiento y para su investigación. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar en la tarea de Bolívar Urista. Muchas gracias, General Pompeyo, por esas palabras, por esas incógnitas que nos dejan. Yo tengo mucho tiempo de estar pensando en que nos hace falta la historia insurgente, la historia útil, la que nos sirva para algo. Si alguien en una oportunidad me dijo: ese Bolívar no es ese que hicieron últimamente, ese le parece a Chávez, y entonces siguen hablando de aquello. No, que Bolívar dijo que era el que le hicieron en Lima. No, que Bolívar dijo que no, que era el de Bogotá. Lo cierto es que no había cámaras, porque a Páez sí lo agarró la cámara, el daguerrotipo agarró a Páez y a Bello. Hay fotografías. Hay fotografía de Nicolasa Ibáñez, la que dicen que era moza de Santander en París mucho tiempo después, ya estaba vieja y se ve que era una mujer hermosísima, porque dicen que eran las mujeres más bonitas. Pero a nosotros, ¿qué nos interesa desde el punto de vista de la historia insurgente, si era bonita o no? Bueno, también la historia hay que darle sal, hay que ponerle sal, ¿no? Yo le decía a un amigo que hablaba sobre los retratos del Libertador y formaba un escándalo, y le dije: pero yo tengo una estatuilla hecha por un hombre de la montaña, un arte ingenuo, que es Bolívar, y yo lo quiero muchísimo, y es bien feo y desproporcionado. Entonces hay que decir, pero tenemos la obra sí no nos la han cambiado, porque la obra se salvó. La salvó Leari, la salvó Manuela, la salvó Blanco y Asturba. Entonces tenemos la obra, y con la obra nos la vamos a defender. Entonces se llega un momento en que hay que leer el documento, ¿no? No leemos a la raja, ¿cómo se llama? El que lo quiso más, Larrazábal, ni a Liébano, que es colombianizado, sino leer los documentos, y con los documentos en la mano, que los tenemos, ya no nos van a meter cuentos. Eso es muy, pero muy sabroso, mucho. Ahora,
Yo encontré, y ustedes me van a perdonar porque ustedes son especialistas, encontré una diferencia para traerla aquí si quieren el debate de lo que era abogado y lo que era jurista, porque ese fue mi pleito de hace 4 o 5 días para acá. ¿Qué voy a hablar yo de Bolívar jurista? Si íbamos a hablar de Bolívar abogado, con un interrogante, y ahora me cambiaron la seña para jurista. Entonces encontré por ahí una definición que dice que el jurista es el que aplica el derecho. Y el derecho de la gente es ir por el camino recto para hacer el bien. Entonces, como que llegué a la conclusión de que jurista puede ser una persona que no se haya graduado de abogado, no necesariamente, que no tenga un título. Y recordaba a mi tío Luciano, el pregonero, que era juez de paz antes de que existieran los jueces de paz, estos que ahora se eligieron. Antes de que se hablara del juez de paz, el tío Luciano allá era juez de paz, porque ese era el que desenmarañaba, por decir algo, las cosas más terribles, que era el repartimiento de una sucesión, donde se moría la gente y quedaban 10 y 2 hermanos, porque eso era lo común, y empezaban a sacarse los ojos. Y entonces él llegaba y repartía de acuerdo, y resulta que sabía calcular áreas para los terrenos y valorizaba los terrenos de acuerdo si eran planos o si eran montañas o si tenían más recursos de agua o no, para darle mayor tierra a unos y menor tierra a otros de acuerdo al valor, y valorizaba los animales y las casas y apenas sabía leer. Entonces ese era un jurista. Para mí ese era un jurista, porque que yo recuerde, el tío Luciano quedaba contento con todo el mundo y le repartía a todos y se metía en tremendos problemas, en embrollos con familias que eran peligrosas, y buscaban al tío Luciano, lo traían de allá del campo para que fuera, y iba y medía, y con una cabulla medía la finca y anotaba, tenía otro que le anotaba allí, y después hacía la repartición de las fincas. Entonces eso lo entiendo yo como jurista. Y volviendo al tema, Bolívar abogado. Bolívar era mucho más que abogado, era jurista. Siempre fue jurista. Una de las razones de los que dicen que a Bolívar le dieron un título en la universidad, dice en el cuento fabricado que la Universidad de San Marcos estudió la obra del Libertador, tenía conocimiento y estudió la obra, y que de acuerdo a la obra decidieron que tenían que darle un título de abogado, ¿no? Entonces, revisando y haciendo el análisis de la historia razonada, encontramos algo que es muy interesante, que es que la obra para 1826 no se había escrito, no se había recogido. La obra del Libertador se empezó a recoger en el año 1870, 80. Oleari se murió en el 54 y dejó al hijo, y el hijo fue que recolectó todos los manuscritos, las cartas y todo, y vino y se editó aquí en 1890, en el tiempo de Guzmán. Entonces, es posible que en el Perú en 1826 conocían, por decir algo, la gloria de Bolívar en Junín, y es posible que allá conocían la constitución de Bolivia, que la escribió en ese año anterior, pero solamente eso. Yo digo, o sea, tenemos dudas razonadas de que allá no conocían el discurso de Angostura, ni conocían la Carta de Jamaica, los documentos más importantes del Libertador no se habían recopilado. El pensamiento del Libertador no existía. Entonces, en el año 26, ¿cómo es que los catedráticos de la Universidad de San Marcos ya sabían de la obra del Libertador? Y ese es uno de los argumentos que exponen. Entonces, bueno, los que defienden esta tesis tienen que explicar esto. Eso no es así. Y les digo la verdad, o sea, lo creo que eso es lo más cercano a la verdad. Al Libertador lo llevaron, y el Libertador se quedó allá como 2 horas, lo llevaron en un carromato, porque todo está explicadito, en qué lugar estaba, cómo lo llevaron con alfombra roja, para cepillarlo, para la adulancia. Decía mi mamá, cuídate del adulante.
porque el adulante es traicionero con el puñal atrás. Y lo llevaron para eso. Y seguro, casi estamos seguros, porque conocemos al Libertador como un amigo que se sintió, pasó un rato allí y fingió ante los catedráticos. Porque el Libertador también era muy inteligente y sabía usar a la gente. A la iglesia la usó, a la masonería la usó. Hay un solo documento que dice que él asistió a una secta masónica cuando estaba muy joven, 18 años, en París. Uno solo que yo conozca. Uno solo. Lo demás, bueno, pero ese es otro tema. Entonces, Dios, cuando uno dice, vamos a revisar los documentos de Bolívar Rubista, todos eran un procedimiento para arreglar la vida, para resolver. Por ahí había un video en estos días de una muchacha con acento colombiano, afro, diciendo que Bolívar engañó a todos los afros porque les ofreció la liberación de la esclavitud y que fue un traidor, que no hizo nada, que no cumplió, que tal. El Libertador lo propuso en varias oportunidades, lo propuso en Carúpano, lo propuso en Angostura, lo propuso en Cúcuta. Pero era que no era sencillo, los hombres esclavizados y las mujeres había que pagárselas al dueño porque era una mercancía y no había plata ni para comprar armas. Si yo tenía 20 esclavos y era un aristócrata, yo no los iba a liberar y los iba a perder, porque era como perder una camioneta, como perder un tractor. Yo no lo voy a perder. ¿Quién me dice que lo libere? El gobierno. Bueno, venga, se lo vendo y usted lo libera. ¿Y con qué plata pagaba el gobierno? Pero además de eso, los intereses del mercantilismo y los intereses de la aristocracia eran muy grandes, y el Libertador era muy inteligente y él no iba a entrar en conflicto con ese grupo que era el grupo poderoso. Entonces le daba largas. Entonces en la Angostura le echaron tierrita a los esclavos, y en Cúcuta le echaron tierrita. En Cúcuta solamente aprobaron que los niños que nacieran de mujeres esclavizadas serían libres ya, lo que se llamó la libertad de vientres. Solamente fue eso. Mientras el Libertador estaba en el sur, porque no le quedaba tiempo de estar allí tampoco, y no podía enfrentar a esta gente, igual que la iglesia. Entonces tenía que estar con todos. Los pardos estaban en desacuerdo, lo que se llamaba la guerra de color. Eso lo dicen los documentos así, hay que buscarlo entre líneas. Y esa solución no se le dio. Lo de Piar fue una lucha producto de eso, de la lucha de los pardos. Lo del almirante Padilla también. Pero ¿qué hacía el Libertador en esa situación? Yo busqué aquí algunos documentos. Quisiera no ponerme a leer pero algunos documentos que son muy significativos. Tengo uno que sí lo voy a leer, gracias a Zamudia, que también me colaboró mucho, que es una de las cartas de la lucha para el derecho internacional en unas goletas que se apresaron en el Orinoco en el año 17 y 18. Yo le voy a dar algunos aspectos de esto, pero tengo aquí, por ejemplo, bueno, me metí un puñalito de leyes y normas. La Declaración de Independencia del 20 de noviembre de 1818. Antes del Congreso de Angostura, el Libertador, cuando ya había pasado toda esa guerra tan cruenta, porque sabemos que la Declaración de la Independencia fue en el año 11, pero en el año 18, por noviembre, el Libertador dicta una segunda declaración de independencia para gritarle al mundo que existíamos como país. Ese documento es demasiado importante. Esa declaración de independencia tiene 20 de noviembre
Si alguien quiere tomar esas notas, puede hacerlo, ustedes, porque es un documento de reafirmación de la identidad nacional. El Libertador asume la jurisprudencia como el ente importante para la soberanía de la patria, para que los países europeos sepan que no estamos rendidos y que no nos vamos a rendir. Ese es un documento demasiado importante. El discurso de Angostura, por ahí te traje dos libritos, se los voy a regalar el que lo quiera. El discurso de Angostura no tiene desperdicio, Dios santo. Es la conformación, es el plan para una nación, para crear una república. Y en el discurso de Angostura el Libertador habla de la instrucción como una necesidad del pueblo para equilibrar las cargas y el sufrimiento de la gente. Ese era el tío Luciano resolviéndole problemas allá a los que querían pelear en un embrollo. Ahí estaba el tío Luciano. El Libertador no era abogado, pero era más que abogado. En Angostura él presenta un proyecto de constitución. Dios. Y cuando uno le hace el seguimiento, ¿dónde andaba el Libertador antes del 15 de febrero, que fue cuando se instaló el Congreso y él presentó el proyecto? Cuando uno le hace el seguimiento, descubrimos que el Libertador estaba en Apure desde diciembre. Navegando por los ríos Apure y Orinoco. Entonces, hay por ahí alguien que leí en una carta de un documento que dice que se acostaba en un champán, se llamaba, que era como una lancha con techo de palma, y colgaban la hamaca y se acostaban con dos secretarios, iban navegando, iba escribiendo y dictándoles el proyecto. Pero cuando uno lee el proyecto y encontrar los detalles, no si tenía la nariz grande o si la tenía pequeña o si tenía la boca, porque eso son nimiedades. Cuando leemos el documento, porque el documento no nos lo han cambiado, discúlpeme que sea repetitivo, pero es que esto es insurgencia. ¿Ve? A mí me va a perdonar el general, doctor, amigo, querido, pero yo creo que ya llegó el momento de que ya que no escribamos más cosas de esas. Vamos a hacer una historia útil, vamos a demostrarle a la gente que Cristóbal Mendoza fue un guerrero, que no fue como lo pusieron de 100 años con florecitas. Ay, Cristóbal Mendoza, primer presidente, ese sí es lindo, porque era de raza española. Eso es lo que dicen los discursos. Y resulta que Cristóbal Mendoza, 10 años antes de la independencia, 10 años antes del 19 de abril, ya era defensor de los indígenas en Barinas. Resulta que Cristóbal Mendoza fue desterrado por Páez en la época de la Cosiata, porque se le opuso a Páez en la alianza con la aristocracia para joder a Venezuela. Discúlpenme la palabra, mis amigos, que me emociono. Y a Cristóbal Mendoza nos lo mostraron como un muñequito. Hicimos un análisis de la vida de Cristóbal Mendoza al punto de que llegué a ser su amigo. Y uno descubre que escribió un periódico aquí en Caracas que se llamó El Observador Caraqueño durante casi 2 años, y encontré los facímiles en la Biblioteca Nacional con una muchacha que estaba ayer allá, que es mi cómplice en la Biblioteca Nacional, y tenemos los facímiles, y esos facímiles del Observador venezolano nadie los conoce. Esa es una cátedra, Samudia, de derecho. Esa es una ametralladora, la ametralladora de la jueves lo llamé, porque ese periódico salía una vez a la semana, los jueves. Pues lógicamente que la aristocracia caraqueña y valenciana no querían, no tenían por qué querer a Cristóbal Mendoza, y tenían que borrarlo, y no lo borraron. Nadie sabe nada de este proceso. Mire, yo me voy a atrever a decirles algo. Para mí, el hombre que más se parece al Libertador
en la lucha por la independencia se llama Cristóbal Mendoza y Juan Germán Rosso. No eran guerreros, no eran artilleros con lanzas ni cañones, pero tenían en la cabeza las leyes y la intención de quedarse para hacer la república. Esos dos hombres, como libertadores, se echaron la república al hombro. Pero nadie dice nada de ellos. Metieron fue a Páez. La historia belicista nos inundó de la guerra, las proezas, la fuerza. El discurso de Angostura es una cosa del otro mundo. Hay un decreto que el 4 de julio, ayer antier, cumplió 200 años. Es un documento del Cusco, en donde el Libertador habla de la distribución de las tierras del 4 de julio de 1825, de la protección de los indígenas, de la eliminación de algo que existía, que era muy normalito allá, que se llamaban los caciques, que no nos han contado. Resulta que en cada región indígena había un grupo de caciques, que eran el intermediario hacia el sufrimiento de los hermanos de ellos, del pueblo. Ellos eran los que administraban el sufrimiento, la desgracia de la otra, ante los españoles, ante los aristócratas, y eso era normalito. Sucre llega y dice, ¿y esto es cómo? ¿Por qué? ¿Desde cuándo esto es así? Y Bolívar llega y acaba con eso también, acaba en un decreto. Y hay unos personajes que hoy en día en el Perú reniegan del Libertador y dicen que Bolívar fue a esclavizar al pueblo peruano todavía. Porque resulta que hoy en día con las redes, cualquier persona, por no usar un calificativo que no debo usarlo en una sala como esta, agarra un teléfono y se sienta en la acera de un barrio o en una plaza y empieza a decir cosas sin tener el conocimiento histórico de lo que es el hecho histórico, y eso se replica y lo replicamos. Muchos de nosotros nos parece bonito y punto. Y entonces tenemos la historia alterada. Pero cuando leemos los documentos primarios, como este decreto del 4 de julio, los invito. Hoy en día con las herramientas de la tecnología es fácil escribir o buscar a Lecuna en Oliari, también está en Oliari. Si quedara tiempo, mis amigos abogados, ¿por qué no leer estos documentos y subrayarlos? ¿Por qué no ustedes aquí que tienen actuación, tienen una escuela, vamos a leer documentos, vamos a hacer el análisis para entender las intenciones de un hombre como Bolívar, para ir al centro del acontecimiento y no lo que dicen ni los cacareos de la gallina cuando puso el huevo? Vamos a revisar el huevo. ¿Qué nos importan las plumas? El documento, ahí está lo más interesante. Bolívar fue a Boconó en el año 13, se quedó 3 días. Fue y llevaba un plan. Llevaba un plan y un proyecto. Y fue con intenciones, tenía una estrategia. Y se sabe cuál es la estrategia, porque se había hablado de esa estrategia en Mérida, usando la cartografía, usando la posición de Boconó y Trujillo con respecto a Barinas. No, eso no nos lo enseñan en la escuela. Es más bonito decir, Bolívar vino para acá y dijo que este sí es el jardín de Venezuela. Y entonces vamos al romanticismo, ese suyo, que acaba de ser. Entonces, se nos llena el corazón de decir, ay, Bolívar sí era lindo, dijo y que las mujeres aquí hicieran bonitas. Allá en Bailadores hay una cascada que llaman la cascada, que es el llanto de la princesa Marú. Entonces uno va para allá y hay unos niños ahí que les metieron el cuento, le echó el cuento, sí. Bueno, la princesa Marú se iba a casar con el hijo del cacique Toquisay, que se llamaba, ¿cómo es que se llama el río allá? Se me olvida el nombre. El Toquisay. Entonces, cuando venían los españoles, ellos salieron a combatir y
y entonces el cacique Toquisay, el príncipe Toquisay murió en el combate y la princesa Marú lo agarró y se fue con él y empezó a subir la montaña y empezó a llorar. Y está llorando todavía esa cascada en las lágrimas de Marú, que llora por su amado, que no sé qué, y nos envenenan el alma con eso, chicos. Y no nos dicen que fue una lucha cruenta con una gente pacífica, que venían unos personajes con caballos y que traían pólvora y que traían un aparato que mataba de lejos y lanzas y que nos llevaban ventaja y que fue una lucha desigual, hay que decirlo. Ah, no, nos envenenan el alma con Marú y las lágrimas de Marú. Yo no estoy bravo, es que soy así. Bueno, el intercambio epistolar con el norteamericano es una cosa increíble para una cátedra de Derecho Internacional. Bueno, por supuesto que no puedo dejar de mencionar el Tratado de Regularización de la Guerra de Trujillo. El Tratado de Regularización de la Guerra todavía es un documento ejemplo de derecho internacional que ha sido usado en las guerras del mundo. A mí el doctor Jorge Valero, que es mi amigo también, me decía: tenemos que luchar para que ese documento se convierta en esas cosas que hacen ahora, que dicen como el elemento para preservar como una obra magna en el mundo, un patrimonio de la humanidad, como siendo un documento de la ONU, de la UNESCO, ¿ya? Y nos emocionamos porque allá hay una casa vieja que se está cayendo en Santana, donde supuestamente, casi estamos seguros, donde fue que pernoctó Bolívar y Morillo. Y entonces él decía que seguramente nos iban a dar un platero en la UNESCO para comprar la casa y hacer un museo. De eso ya se podía y nos quedamos con la gana. Bueno, pero ese documento hay que leerlo para analizarlo desde el punto de vista jurídico. Venía de la guerra a muerte y ahora Bolívar y Sucre, aprovechando el armisticio que quería el rey de España, porque supuestamente había vuelto bueno y cambiaron el método para dominarnos, pero no contaban con que Bolívar era irreductible. Entonces Bolívar, cuando van a la discusión del armisticio, mete la regularización de la guerra para hacer la guerra humana, si es que se puede llamar una guerra humana, que no hay guerra humana, pero para hablar del canje de prisioneros, del tratado de los muertos, para enterrar los muertos, del intercambio de ideas, para hacerlo. El tratado tiene un articulado que es un elemento, pero justo para estudiar esto, para estudiar jurisprudencia. Yo lo invito. Y la carta o las cartas de Bolívar para Irving Batista, se llamó el norteamericano, son 10 cartas. Estas que copiamos aquí son apenas 2. Son cartas bastante largas, porque el Libertador se lanza a una cátedra que, mire, este es admirable, yo lo invito. Segurito que todos los que sean aquí, que estén estudiando abogacía o tal, cuando las lean me van a dar la razón. Lo invito, y no es fácil, no es difícil encontrarlos. Están en el tomo 2, en el tomo 2 de la obra completa de Lecuna. Lo pueden encontrar en la biblioteca, lo prestan, lo sacan fotografía, lo reproducen. Ese es un análisis muy bueno. Bueno, yo le voy a echar el cuento de lo que pasa. Cuando la guerra se traslada a Guayana, Piar avanza, se da la batalla de San Félix, se descubre que el Orinoco es la arteria principal para comunicar esa plataforma de lucha con las altas montañas de la Nueva Granada y con el Mar Caribe, con la Trinidad. Era un mundo muy bien ubicado geopolíticamente, y efectivamente se da y eso se logra. Y
se traslada la lucha de la independencia a la Nueva Granada. Se da la octava estrella que no nos habían tomado cuenta, y ahora existe la octava estrella, gracias a Dios, porque se la merece. Eso fue en 1817. En enero de 1818, discúlpeme, sí, 18, aquí está. No, después de la campaña del centro. Sí, es el 18. Los patriotas declaran un bloqueo. Hay una guerra establecida y hay derechos de guerra también. Hay una guerra y los patriotas declaran el bloqueo del Orinoco y sitian la ciudad Guayana Vieja, le colocan sitio y angostura. ¿Qué es un sitio? Es un asedio. Un sitio es el encerrar a un cuerpo enemigo en una ciudad. El sitio más fuerte, el del Callao, que todavía no hemos llegado al bicentenario, que fue el héroe fue Salón, y el sitio más fuerte, el de Cartagena, la ciudad heroica, Morillo, sitia y mueren 6.000 personas en el sitio de Cartagena, 3.000 adentro de hambre y 3.000 afuera de los españoles, que bajo las condiciones de los mosquitos y del sufrimiento prácticamente se mueren mucho por enfermedades. Murieron 6.000 personas en Cartagena en ese sitio, en el año 15. Ese sitio duró 3 meses y logró entrar a la ciudad. Dicen que cuando entró Morillo y las fuerzas enemigas realistas, la gente que estaba sobreviviendo se agarraba de las paredes para poder caminar, porque ya habían muerto, había malos olores de cadáveres dentro de las murallas, muy fuerte. Por eso el rey de España le dio el marquesado el marqués de Cartagena, el conde de Cartagena, le dio un título nobiliario como premio a esa triste desgracia. Así eran ellos, los españoles. Bien, volvamos un momentico al cuento, al hecho histórico del Orinoco. Se declara un bloqueo. Cuando se declara un bloqueo en la ley internacional entre dos fuerzas beligerantes, aquellas personas que entren dentro de esos bloqueos tienen que ser neutrales para que puedan circular. Si tengo un pleito con el general Pompeyo y Elizabeth viene a ayudarme a mí, a traerme armas, a traerme comida, Pompeyo está en el derecho de atacar a Elizabeth, porque entró dentro de la guerra, funciona como una persona, como un elemento más en la beligerancia de la guerra, y eso está normado internacionalmente. Pero Elizabeth puede decir que yo no sabía que había bloqueo, yo no estaba enterado. Hoy en día, usted lo sabe, bueno, anteriormente, yo no sé ahorita, en los periódicos se anunciaba en los periódicos para que las partes se enteraran. No sé si se hará hoy por las redes, tal vez. Pero en ese tiempo lo que se hacía era que se enviaban informes a los puertos del mundo para que todos los países estuvieran enterados de que había un bloqueo de parte de los insurgentes en el Orinoco, y que el que entrara allí debería ser neutral. Los Estados Unidos se declararon neutrales. Aquí cabe un calificativo fuerte, pero no lo voy a decir. Desde el principio de la guerra. Y decían que ellos no eran neutrales, que ellos, siempre se ha dicho que ellos no eran neutrales, eran gananciosos. La ganancia y el mercantilismo era lo más importante para ellos. Entonces, esa noticia del bloqueo y el sitio de esos dos puntos se llevó a los principales puertos del mundo, en los Estados Unidos, en Cuba, en Puerto Rico, para que todos los barcos que salieran de esos puertos estuvieran enterados que había un bloqueo. Y Bolívar se defiende usando
las fechas. ¿Por qué? Porque se atrapan dos goletas norteamericanas con armas para los españoles en el Orinoco. O sea, entonces era lo que se llamaba buena presa. Y se procede a capturarlas y a expropiarlas. Y hay un proceso, lástima que no puedo leer, no voy a leer. Hay un proceso en el que se sigue, un proceso legal. Por eso el tema de la jurisprudencia. Porque ahí hablan los capitanes, hablan los marineros, se les pregunta de dónde venían, qué llevaban, qué vendieron. Y eso se establece en un documento. Después de que eso ocurre, los norteamericanos envían a un delegado, que es este señor, el Baptista Irwin, para que venga a hacer el reclamo, para que Venezuela le indemnice todos los daños que ellos tienen, porque ellos están acostumbrados. En ese documento habla de que sí se le puede permitir a los Estados Unidos que hagan toda la diablura, pero nosotros que somos los más pequeños no podemos. O sea, esta es una cosa como la historia cíclica, como si estuviéramos viviendo el mismo momento, cosas que se vivieron, y cómo el Libertador da un ejemplo digno. Le suenan los mocos, decía mi mamá, suénele los mocos al norteamericano, lo pone en su lugar, les pone lo de las fechas, le habla del derecho internacional. Yo no sé, pero yo digo que estas 10 cartas deben de ser cátedra en la universidad, en las cátedras de derecho, deben de ser, tienen que ser, es obligatorio, para que podamos entrar en eso de la historia útil, de la historia necesaria. Es una suerte hermosísima de documento en el cual se viola la neutralidad, se habla de aspectos jurídicos determinantes, como para que no se nos olvide, como para que todos los abogados tengan conocimiento de este documento, porque vale la pena. Yo los invito a que leamos esas cartas. A mí me gusta mucho subrayarlas, tenerlas en papel, subrayarlas, sacar las ideas principales, comentarle a los muchachos, ponerle tareas a los muchachos, a los jóvenes estudiantes, para que estas cosas no sigan en el silencio que han vivido. ¿Cuánta alegría no sentiría el Libertador si masificáramos estos documentos? Yo creo que no es suficiente que se haga un libro, porque ya hay algunos libros sobre eso. No es suficiente porque la lectura está muy agotada. Yo creo que es necesario que en las escuelas de derecho, las cátedras de derecho, se establezca no sé, ustedes que conocen la programación, los pensum, para establecer un nivel de estudio de nuestra historia relacionada con el derecho, con la aplicación de la jurisprudencia. Para todas estas cosas el Libertador no necesitaba el título que le han achacado. El Libertador era más que eso. Cuando, ya con esto cierro, cuando él hace la Constitución de Bolivia, dicen que fue el error más grave, porque el Libertador quiere equilibrar la presidencia dentro de tanto vendaval, y habla de la presidencia vitalicia como para fijar a una persona, mientras que las dos cámaras del Senado y la otra deliberaban, que pudieran entrar en el vendaval de la política, pero sin el peligro de la estabilidad de la República. Entonces la gran mayoría de los enemigos dijeron que esa era monarquía, que es lo que querían, ese era un proyecto monárquico, que era una dictadura más que dictadura. Y esa era la manera de atacarlo. Páez envió a Guzmán, al padre Alcalde, con una propuesta para que el Libertador se coronara. El Libertador escribió una carta para Páez donde le dice: no, yo quiero ser ciudadano, ¿qué locura es esa? Pero después, en el año 29 y en el año 30, todos los ataques contra el Libertador era porque se quería coronar, producto de que escribió la Constitución de Bolivia, en donde también incluía el poder moral. No hemos hablado del poder moral de la Constitución, del proyecto de Constitución. El poder moral era como un ministerio de educación, más o menos. Era una instrucción
virtud de los hombres más valiosos, en donde inclusive se hablaba de castigo para los que violaran cierta y determinada, para aumentar esa condición de republicanos. ¿Y qué pasó con el poder moral? Le echaron tierrita. El poder moral no se aplicó. Y el Libertador murió, y aquí se estableció, y eso no nos lo dijeron en la escuela, aquí se estableció un siglo y más de oscuridad, de unas repúblicas que no se llamaban repúblicas, que no eran repúblicas, pero que se llamaban repúblicas. Por eso, una vez un señor hablando ahí dijo que no, que el primer presidente de Venezuela había sido Páez. Pues sí, Páez fue el primer presidente de esa república. Como estábamos trabajando con Cristóbal Mendoza, no te queda Cristóbal Mendoza, que sí fue el primero de la primera república en el tiempo de 1811. ¿Con qué palabras decimos entonces que eso no era república? ¿Cuántas veces nos lo dijeron? Muchas. Nos llevaron de niños a cantar el himno en las plazas y a glorificar esa república, la de Gómez. 20, 30 años de república y se llenaba la boca diciendo que era bolivariano. Y era una entreguista que empezó a entregar los recursos y solamente por el dinero, pero cumplía los preceptos, los de Juan Germán, los de Cristóbal Mendoza, los del Libertador. Bueno, así cualquiera era bolivariano de boca para afuera. Guzmán Blanco deificó al Libertador y empezó el culto en exageración. Amábamos al Libertador, nos enseñaron a hacer el culto sin pensar, sin analizar el concepto y la base de lo que era esa república planeada por el Libertador. Entonces, yo creo que quedan muchas cosas. Realmente discúlpenme si he sido muy largo, discúlpenme si no leí los documentos como tal, porque es bastante aburrido leer, no debe ser, pero llamar la atención para que vamos a la lectura y al análisis del porqué y al desacuerdo con esa historia negativa que nos llenaron los cuadernitos de cuarto y quinto grado de dibujitos y de color. Bueno, muchas gracias. Bueno, uno cree que estudiar es infinito, definitivamente. Pero todo uno tiene la oportunidad. Tenemos que hacer una clase, profesor Ovaldo, en general, pero ahí tenemos que traernos la vianda. Aquí se enviaron también, ¿no? Aquí se enviaron también aquí los caraqueños. Sí. Para traer al profesor Damiani, que llegará como mediodía. El profesor Vilar Colchonetti, el profesor Ovaldo mediodía más, en general, medianoche. Será que en nombre del instituto y de ustedes, sobre todo ustedes, estudiantes, profesores y profesoras, darle las gracias a ustedes por la presencia y salir aquí. Quiero llamar al profesor Henry Guerra. Profesor, cierre de evento usted, por favor, si está mal. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, buenas noches. Hubiésemos querido que el evento estuviese con la mayor cantidad de estudiantes posible. Fueron invitados porque tenemos una tarea que cumplir por instrucciones del magistrado Damiani. Al principio, la actividad se iba a llamar Pensamiento Jurídico del Libertador. Y teníamos la instrucción del magistrado en crear una cátedra sobre el tema. Pero el magistrado, dentro de su análisis histórico y sociológico y como abogado,
nos sugirió la creación de la Cátedra Bolívar Jurista. Esta cátedra va a ser obligatoria en todos los programas de estudio de este instituto, porque creemos que el pensamiento de Bolívar es necesario. Es necesario porque, si recordamos un poco los títulos de la Constitución bolivariana, ahí todos decimos que la doctrina bolivariana debe ser la columna vertebral, debe ser la columna transversal de lo que significa justamente lo que hoy conocemos como la República Bolivariana de Venezuela. No se trata de una cátedra únicamente de una remembranza histórica, sino ver de qué manera esa remembranza histórica hoy contribuye al entendimiento de lo que significa la historia actual. Por allí decían nuestros dos invitados que nosotros tenemos que volver a la historia, y es necesario volver a la historia. Y volver a la historia nuestra es volver a Bolívar, es reconocer en Bolívar un proyecto de Estado-Nación que ha estado en un proceso de transformación permanente. Nosotros hicimos un diplomado hace como 2 meses, lo hicimos en el Centro Nacional de Historia, dirigido por el doctor Tomás Gustavo Rayuse, y allí comenzamos a analizar cosas que nosotros mismos, ya con los tantos años de servicio en el proceso de enseñanza, desconocíamos. Y eso tiene que ver justamente porque tenemos un modelo educativo colonizado. Sabemos más de la historia, en algunos casos, de la historia de Europa, de Estados Unidos, y desconocemos la historia de Venezuela en su respectivo contexto, igual que el caso de la historia de América. Entonces, Bolívar lo tenemos que ver desde el punto de vista multidisciplinario. Bolívar en historia, Bolívar jurista, Bolívar geógrafo, Bolívar cartógrafo, Bolívar militar. Yo le decía al profesor Urbano cuando llegó que a mí me gustaría, por ejemplo, meternos en la investigación de la justicia militar en el pensamiento bolivariano. O sea, cómo veía Bolívar el problema de la justicia. Él me decía, tenemos que remontarnos el caso de Piar. No, pero yo revisando algunas cosas, no solamente el caso de Piar. Es el problema de cómo someter al orden, a la disciplina, ¿no?, a los ciudadanos y ciudadanas, y cómo someter a la disciplina a los enemigos del proceso revolucionario que se inició en el año de 1911. Y no solamente a Bolívar. Recuerdo que el magistrado nos convocó a nosotros a que habláramos de Juan Germán Rocio, que es un intelectual de una talla jurídica bastante de mucho peso, o el caso de Pedro Agual, que también hay que estudiarlo, a pesar de algunas cosas que se han venido diciendo, pero tenemos que estudiarlo. Entonces la historia no puede ser un elemento de adorno, debe ser un instrumento para que nos pueda permitir a nosotros entender cómo se fueron construyendo nuestras naciones. Y en el caso nuestro, ese cambio de constituciones que se fue desarrollando a través del tiempo. Y entonces nuestros abogados deben tener como elemento fundamental el pensamiento jurídico de Bolívar para poder entender la realidad. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por su presencia. Buenas tardes, gracias.